debe devolver 200.000 millones de dólares. Trump sufre mientras Canadá y México se unen para derrumbar la industria de Estados Unidos. EU. Arrastrado por la tormenta de aranceles. Canadá y México se unen, y la industria norteamericana se precipita en picada. Mientras Donald Trump insiste en que los aranceles son el escudo que salvará la economía estadounidense, las cifras reales y la evolución del mercado muestran una verdad completamente opuesta. Estados Unidos se está encadenando a sí mismo en una trampa comercial. Millones de empleos han desaparecido, los costos de producción se han disparado, el poder adquisitivo de la población se ha desplomado y el prestigio internacional de Estados Unidos cae en picada. En contraste, Canadá y México, dos países que alguna vez fueron considerados los más débiles, emergen ahora como los fríos y calculadores vencedores. Alianza Carney, Sheinbaum. El apretón de manos silencioso que hace temblar a Washington. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, acaba de regresar de Ciudad de México tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. La imagen de ambos líderes, uno al lado del otro, no fue un simple gesto protocolario, sino una nueva declaración para Norteamérica. Canadá y México no permitirán que Estados Unidos manipule el juego. En el pasado, Canadá y México habían tenido diferencias, desde la mano de obra barata hasta disputas mineras. Pero esta vez, todas esas fricciones quedaron a un lado. El enemigo común es la política arancelaria de Washington. De la confrontación pasaron a la cooperación para enfrentar a un adversario mayor. Canadá y México están forjando un arco que apunta directamente al corazón de Estados Unidos. Carney lo tiene claro. En una etapa en la que Estados Unidos se lanza por el camino del proteccionismo extremo, Canadá no puede permanecer solo. México, un país con 130 millones de habitantes, una industria automotriz poderosa y la puerta de entrada a América Latina, es precisamente la palanca que Ottawa necesita para contrarrestar el peso de Trump. El choque en la industria automotriz estadounidense. El ícono Ford Super Duty abandona Detroit. Si hubiera que elegir una imagen que refleje con mayor claridad el fracaso de la política arancelaria de Estados Unidos, esa sería la de la Ford Super Duty. Ford Motor Company anunció una inversión de 2.300 millones de dólares para ampliar su planta de Oakville, Ontario, Canadá. A partir de 2026, 100.000 unidades del Super Duty por año saldrán de Canadá, generando 1.800 empleos directos y miles más en la cadena de suministro. Mientras tanto, los trabajadores en Michigan, Ohio y Kentucky enfrentan el riesgo de perder masivamente sus empleos debido al aumento desmedido de los costos de producción en EU. La paradoja es evidente. Ford tomó la decisión de cambiar de rumbo en 2024, incluso antes de que Trump aumentara los aranceles. En ese momento, la razón era sencilla. Canadá ofrecía energía barata, mano de obra estable, bajo riesgo de huelgas e infraestructura moderna. Pero cuando Trump impuso aranceles de hasta 50% al acero, aluminio y cobre, aquella decisión se transformó en una jugada maestra. Hoy, los trabajadores estadounidenses miran con amargura hacia el norte de la frontera. El símbolo de las camionetas norteamericanas ahora lleva orgullosamente el sello Made in Canada. Aranceles. El escudo que se convirtió en una carga Trump solía declarar con arrogancia: sin aranceles, Estados Unidos se convertiría en un país del tercer mundo. Pero en la práctica, son precisamente esos muros arancelarios los que están empujando a Estados Unidos al borde de la recesión. Acero y aluminio, gravados con un 50% de arancel. Cada vehículo producido en Estados Unidos ahora carga con $5.000 adicionales en costos. Industria automotriz. El llamado Detroit 3, Ford, GM, Stellantis, enfrenta el riesgo de perder decenas de miles de millones de dólares solo en 2025. Consumidores. Los precios de los automóviles se disparan. Los productos en los supermercados también suben debido a las importaciones gravadas. Una familia estadounidense de clase media paga ahora miles de dólares extra al año por la misma canasta de bienes. En lugar de proteger la producción nacional,
Los aranceles se han convertido en una enorme losa que inmoviliza a la industria estadounidense, mientras Canadá y México encuentran la rendija para escapar y aprovechar las ventajas. La sentencia oscura que pende sobre Washington. En septiembre de 2025, el Tribunal de Apelaciones Federal dictaminó que muchos de los decretos arancelarios de Trump, basados en poderes de emergencia, eran ilegales. Si la Corte Suprema no revoca ese fallo, la Casa Blanca podría verse obligada a reembolsar más de $200.000 millones a los importadores estadounidenses. Esto significa que no solo los ciudadanos seguirán pagando precios más altos, sino que además el propio gobierno de Estados Unidos enfrentará el riesgo de un déficit presupuestario colosal. Aquello que Trump presentaba como un escudo protector podría convertirse en una bomba financiera que estalle en el corazón mismo de la economía estadounidense. Cifras laborales. La economía estadounidense sangra en silencio. Tasa de desempleo. Aumentó al 4,3% en agosto de 2025, el nivel más alto desde 2021. Creación de empleo. Apenas 73.000 nuevos puestos en julio, muy por debajo del promedio anterior de 200.000 a 300.000. Sector minorista. Perdió 110.000 oportunidades laborales. Sanidad y asistencia social. Se esfumaron 181.000 empleos. Mientras tanto, aunque Canadá también enfrenta dificultades, PIB cayó un 1,5% en el segundo trimestre, desempleo al 7,1% en agosto. El gobierno de Carney está girando hacia una estrategia de alianzas, firmando acuerdos con la Unión Europea, estrechando lazos con México y ampliando el acceso hacia Asia a través del CPTPP. Canadá y México no se detienen en simples apretones de manos diplomáticos. Se sientan juntos para trazar una estrategia audaz, derribar paso a paso la industria estadounidense. Desde la coordinación en la renegociación del CUSMA 2026 hasta el aprovechamiento de las ventajas del CPTPP, estos dos países están convirtiendo a Washington en un cercado sin salida. Canadá aporta tecnología, México expande la producción a bajo costo y, unidos, forman un cerco que deja a Estados Unidos sin aire. Estados Unidos aislado por Canadá y México, un cerco que se cierra cada vez más se encierra a sí mismo tras los muros arancelarios, enfrenta el riesgo de esta inflación, pierde prestigio internacional y queda atrapado en batallas legales. Canadá y México aprovechan la política de divide y vencerás de Washington para estrechar lazos como nunca antes, convirtiendo a en el marginado del juego. Europa y Asia miran hacia Canadá y México como puerta de entrada alternativa a los bienes norteamericanos, dejando a Estados Unidos al margen de las cadenas de suministro globales. Trump intentó tejer un cuadro perfecto, pero terminó pintando el escenario del fracaso estadounidense. Trump había prometido Make America Great Again. Pero con su política arancelaria extrema, lo único que consiguió fue que los empleos huyeran hacia Canadá, que los costos aplastaran a las empresas estadounidenses, que los consumidores se empobrecieran, que el presupuesto nacional se enfrentara al riesgo de perder $200.000 millones. Mientras tanto, Carney se mantiene sereno, prepara el terreno, construye alianzas y convierte a Canadá en el vencedor silencioso. La realidad es dura. Estados Unidos ya no es el centro insustituible. Los aranceles de Trump dispararon directamente contra el pie de la economía estadounidense, transformando el sueño de America First en la pesadilla de America Lost.